Buenas noches a todos, bienvenidos a Reto 90, una nueva noche de bendición, una nueva noche en que Dios traerá a nuestras vidas una enseñanza tremenda. Esta noche tenemos un invitado de la casa también, Fidel. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Te bendiga. Es un gusto tenerte aquí. Bueno, personalmente Fidel es tremendo hombre de Dios, tiene una familia increíble que le sirven al Señor, es un maestro de la palabra. Cada vez que lo escucho me deja wow, tiene muchas cosas para decir. Así que bueno, él trae hoy un tema muy especial que es oración por los hijos, cómo orar por sus hijos. Yo sé que a muchas personas a veces tienen el deseo de orar, pero hay unas formas en que pueden hacer que nuestra oración sea mucho más efectiva, ¿verdad? Amén. Así que bueno, él estará hoy hablando acerca de eso. No olviden poner en la barra de los comentarios sus comentarios, cómo les ha parecido este reto. No olviden compartir también este reto con sus familias, con sus vecinos. Bueno, antes de iniciar en esta noche nos gustaría hacer una oración por todos ustedes. Así que tome de las manos a su familia y ore con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor, por este Reto 90. Gracias por tu palabra, que es la que nos sostiene, la que nos levanta, Señor. Hoy en el nombre de Jesús disponemos nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Fidel, adelante. Amén. Bueno, lo que vamos a estar tratando hoy es cómo vamos a orar por nuestros hijos. Y claro, esto es como una parte de cómo vamos a orar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a orar? Los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Pablo nos dice que pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces somos como no sabemos cómo o qué decirle a Dios, pero la Escritura nos establece pautas bastante claras. La primera es que la relación que tenemos con Dios cuando hablamos con Él, tenemos una relación de hijo a padre. Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo, la primera palabra es Padre, y hablamos con nuestro Padre Dios porque somos hijos, puesto que estamos en el Hijo. Y esta bendición de estar en el Hijo y de tener una relación personal con Dios a través del amado Hijo Jesucristo es porque estamos en un pacto nuevo, un pacto que está establecido en una nueva vida, que es la vida del Espíritu. Y cuando nosotros vamos a orar por nuestros hijos, es una extensión de ese pacto que tenemos con Dios, a través del cual somos hijos de Dios. Ahora, el propósito de Dios para nuestros hijos no es que ellos se constituyan en nietos de Dios, sino que ellos sean hijos de Dios también. Y desde el momento que Dios nos encarga la inmensa responsabilidad de poderle servir y de poder criar hijos, entonces Él también nos da la capacidad, nos da una visión espiritual de propósito para la vida de nuestros hijos, desde el momento en que están siendo concebidos, incluso desde antes de ser concebidos. Ya Dios te pone en el corazón. A nosotros nos reveló incluso los nombres de nuestros hijos antes de que naciesen, porque Dios tiene un propósito con la vida de cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a orar a Dios? La segunda cosa importante cuando vamos a orar a Dios es que nosotros vamos a pedirle a Dios conforme a su voluntad. La oración que Dios responde es la oración hecha conforme a su voluntad.
Ahora, si es su voluntad, ¿por qué yo tengo que pedírselo? Y ahí viene el detalle interesante, y es que la oración y la petición a Dios nos involucra a nosotros en una participación de su voluntad y de su propósito. Pedirle a Dios para que Dios haga lo que Él quiere hacer nos incorpora a nosotros en ese proyecto, en ese propósito, y nos hace partícipes de esa obra que Él quiere hacer. Ahora, la obra que Él quiere hacer en nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Por supuesto, cuando ellos crecen es responsabilidad de ellos, pero nuestra responsabilidad es irlos encaminando y velar porque ellos estén encaminados al propósito de Dios para sus vidas. ¿Dónde se nos revela el propósito de Dios? En su palabra. La palabra de Dios nos revela el propósito, nos habla cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la segunda cosa importante para una oración efectiva es que vamos a pedirle a Dios lo que Él quiere hacer, y lo que Él quiere hacer nos los ha revelado en su palabra. Leemos en el Salmo 127, dice de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, Dios tiene un propósito con nuestros hijos. Y dice que son como unas flechas en la aljaba. Usted agarra la flecha y apunta el blanco y lo dispara, ¿sí? Así es esos hijos que Dios ha puesto en nuestras manos. Él quiere que ellos sean flechas que vayan directo al blanco del propósito de Dios para sus vidas. Y el propósito de Dios para sus vidas es parte del propósito de Dios para su iglesia, para su cuerpo, que es parte del propósito de Dios para bendecir a la humanidad entera. Entonces es muy importante cuando somos hijos, somos padres en este pacto, que podamos recibir de Dios el propósito de Dios para nuestros hijos, a través del conocimiento de la palabra y a través de una iluminación interna que Dios nos permite tener de qué es lo que Él quiere hacer con nuestros hijos y con su descendencia. Vemos en el caso de Jacob, cuando Jacob bendijo a sus hijos, su bendición fue una bendición profética. Él pudo ir hablando todo lo que era el propósito de Dios para cada uno de ellos. Incluso en esa bendición pudo traspasar la primogenitura de los hijos de Lea sobre Judá, porque por ciertas razones la perdieron los 3 primeros y Judá fue quien heredó esa primogenitura, pero Jacob tuvo la visión para hacerlo. Es muy importante. Isaac no tuvo la visión para saber que la primogenitura iba a ser de Jacob, y entonces estaba empeñado que él iba a bendecir a Esaú. Hizo todo su esfuerzo, quiso hacerlo rapidito, pero la mamá tuvo la chispa de darse cuenta y acordarse la promesa de Dios: el menor servirá al mayor. Dios tiene un propósito con cada uno y Dios sabe por qué. Eso no quiere decir que siempre tenga que hacer como pasó con ellos, pero lo que sí debe ser es que los padres podamos tener la visión y el enfoque de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos. Y en base a eso le pedimos a Dios que ese propósito se cumpla. Y eso es muy importante. Y cuando lo estamos enseñando en la palabra, dentro de los vaivenes de la vida, dice: instruya al niño en su camino, cuando crezca no se apartará. Primero lo enseñamos durante la infancia. Cuando viene la adolescencia, años difíciles, años en que ellos están
encontrando una manera de adaptarse, de tener una identidad social, personal, etcétera, y ya están en esa dinámica que la gente dice que es difícil, pues yo descubrí algo. Pedirle a Dios, decirle, esa palabra que ha sido sembrada en su corazón, Señor, riégala, hazla crecer, hazla brotar, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Recordamos, estamos pidiendo conforme a su palabra. Hemos enseñado a nuestros hijos en su palabra y por lo tanto pedimos a Dios que esa palabra que ha sido sembrada en ellos brote, los transforme, los lleve adelante al propósito que Dios tiene para sus vidas. Sí. La otra cosa es reconocer a Dios. La vida de nuestros hijos no está en nuestras manos. Tenemos responsabilidad sobre ellos, pero todo está en las manos de Dios. Tenemos que reconocer a Dios, darle gracias por todas esas bendiciones, darle gracias por cada bendición que Él le va dando a nuestros hijos, incluso por las que aún no les ha dado, pero sabemos que se las va a dar. Darle gracias a Dios. Cuando damos gracias a Dios, estamos recibiendo la respuesta de lo que Él nos ha prometido. Dar gracias es un acto de fe, de confianza y de entrega a Dios. Y la otra cosa importante en esta oración es que sea una oración con un corazón puro, que tengamos una intención pura, la intención del Espíritu Santo de Dios, la intención de Cristo. No pedirle a Dios cosas egoístamente, ¿no? Como querernos, como que querer agarrar a nuestros hijos para nuestro propio proyecto o nuestra propia mentalidad. No, vamos a hacerlo con pureza de corazón. Y este es el modelo de Dios. Cuando seguimos y pedimos a Dios conforme su modelo, no solamente Dios va a responder, sino que Dios se va a sentir agradado de la oración. Porque Dios responde oración a todo el que le pide. A todo el que le pide. Una manera que yo tengo a veces cuando estoy evangelizando a alguien, le pregunto, ¿tú le has pedido algo a Dios y Dios te ha respondido? Y todo el mundo me ha dicho, sí. Una vez le pregunté a un ateo, no me quiso decir, pero su silencio me dio la respuesta. O sea, en algún momento de su vida, él le pidió a Dios y Dios le respondió. Hasta el diablo Dios le responde. ¿Sí? Porque él le pidió sacudir a Pedro y Dios se lo permitió, pero Jesús le cayó adelante y dijo, yo he pedido que no falte tu fe. Entonces, que Dios responda a la oración es bueno, pero cuánto mejor que Dios huela ese incienso y diga, wow, esta oración me gusta, que Dios no solamente nos está respondiendo para dar testimonio de Él mismo, sino que Dios nos está respondiendo porque lo que le estamos pidiendo es lo que Él quiere hacer. Dios tiene un propósito con tus hijos. Dios ha tenido un propósito con los míos y Dios tiene un propósito que este legado se mantenga. Lo que hemos recibido de Dios en Cristo es para nuestros hijos, es para los hijos de nuestros hijos, es para 1000 generaciones. El propósito de Dios es un propósito transgeneracional. Cuando vemos en la Escritura, algunas personas se aburren de leer, fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Sutanejo, y la gente dice, ¿y esto por qué está ahí? Pero a veces cuando nos ponemos a averiguar un poquito de la vida de esas personas, no nos dice mucho, pero aunque sea lo que nos dicen sus nombres, descubrimos una cantidad de cosas interesantísimas. Y vemos que ese propósito de Dios, ese llamado de Dios, se ha pasado de generación en generación, ¿sí? Y hay esa responsabilidad paterna. Incluso empezó con Adán, cuando Dios le enseñó a ofrecer sobre el altar, ¿sí? Cuando el nieto de Adán
retomó la invocación del nombre de Jehová. Y vamos viendo cómo de generación en generación los padres están ofreciendo ofrenda por los hijos. Hoy en día no hacemos un altar de piedra ni ofrecemos un animal. Jesucristo ya se ofreció por nosotros. Solo ofrecemos nuestra vida en holocausto a Dios, porque nuestros hijos también están viendo cómo es nuestra vida, ¿sí? Y cuando ven una coherencia entre la enseñanza y nuestra práctica, hay una coherencia entre lo que vivimos y lo que pedimos, nuestros hijos son bendecidos. Si hay temores, hay veces que hay oraciones paternas nacidas del temor, como el caso de Job. Satán le ponía amenazas en la mente y Job, atemorizado, ofrecía holocausto porque sus hijos no pecaran en sus corazones. y Job actuaba de esa manera porque todavía no tenía una visión espiritual. Era un hombre justo, más que todos los que habían en la tierra, pero le faltaba visión espiritual, ¿sí? Cuando usted y yo tenemos una visión del propósito de Dios, Satán no puede asustarnos. Él trata de hacerlo, trata de infundir temor. Pero cuando vienen los temores, hay que poner delante de Dios las promesas que Dios ha dado. No estamos orando en un miedo de lo malo que le pueda acontecer a un hijo. Estamos orando porque Dios tiene un propósito con ellos. Dios tiene un propósito con su familia. Dios tiene un propósito con los hijos de nuestros hijos. Y por lo tanto, le pedimos a Dios su voluntad, que su propósito se lleve adelante. Amén. ¿Tienes algo que decir? No, impactante. Yo ya entienden ustedes por qué me gusta escucharlo hablar. Yo aquí concentrado escuchando porque realmente dices cosas que son impactantes. Lástima que el tiempo sea tan corto, pero te voy a invitar nuevamente. Pero volviendo al tema de la oración por los hijos, tú decías algo que realmente me impacta y que muchos padres de verdad que deberíamos poner en práctica. Y tú dices que a veces grita mucho más fuerte el ejemplo y la manera en que modelamos nosotros a nuestros hijos, en que modelamos nosotros a Jesús, a nuestros hijos, que tanta palabra y palabra y palabra que les podamos decir, porque a veces realmente podemos orar, hacer una oración específica por nuestros hijos. Por ejemplo, ay, es que mi hijo, Señor, es que mi hijo es tan rebelde, es que mi hijo es tan desobediente, pero muchas veces nuestras actitudes o lo que nosotros hacemos hablan de rebeldía y desobediencia. Entonces nuestros hijos siempre nos están viendo, ¿verdad? Así a veces no digan nada de ellos. Ellos te están viendo, papá, ellos te están viendo, mamá, ellos están viendo lo que tú haces, lo que tú dices, cómo tú actúas con la gente, cómo tú te comportas. Y eso definitivamente va a marcar un camino para ellos, ¿verdad? Entonces, familias, bueno, nos gustaría orar por ustedes. Fidel, ¿puedes orar? Hacer una oración hoy por todas las familias, por favor. Okay, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer la oración con estos 4 puntos que hemos hablado en relación con Dios en el nuevo pacto, basados en su palabra, reconociendo y agradecidos a Dios con un corazón puro, ¿sí? Señor, te damos gracias por la obra que has hecho en Jesucristo para nosotros, limpiándonos el corazón de todo pecado. Padre amado, te damos gracias por tu luz dentro de todos nosotros, Padre. Oh Dios, tú nos has revelado que tienes un propósito con nuestros hijos, con nuestra descendencia, con los hijos de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones, un propósito de bendición, un propósito de bendecir a todas las familias de la tierra, Señor. Te damos gracias porque nos has hecho herederos de esta promesa que le hiciste a Abraham.
Te damos gracias, Señor, porque nuestros hijos son herederos de esta promesa, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque esta es tu obra, es tu propósito, es lo que tú has determinado. Y te damos gracias porque nos has incorporado y nos has hecho parte del cumplimiento de tu voluntad en esta tierra, Señor. Así como la has diseñado en el cielo, las estás manifestando en esta tierra. Te pido, Señor, por cada uno de los que están viendo este video, que tú, Señor, tu Espíritu Santo en este momento revele en sus mentes y en sus corazones la luz, la gracia, la sabiduría, Señor, para bendecir a sus hijos, Padre, para pedirte conforme tu voluntad para cada uno de sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, gracias, hermano Fidel, por estar con nosotros. Nos gustaría que en 30 segundos nos dijeras qué planes en este momento, cuál es tu trabajo en el ministerio actualmente, a qué te dedicas, que de pronto las personas que nos están viendo pudieran saber qué otras cosas haces tú. Bueno, dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el reino de Dios es que Dios reine, es que Dios cumpla su propósito. Y como ya veníamos hablando, hay una promesa hecha a Abraham de levantar una semilla que bendecirá a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y esa semilla es el cuerpo de Cristo que está siendo edificado en base a la palabra de Dios, la cual es Jesús mismo. En la persona de Jesús, nosotros unidos a Él somos su cuerpo. Y el rol que Dios me ha puesto en todo este diseño es enseñar su palabra, ¿sí? Preparar el tetero, preparar la papilla o preparar la carne para que el cuerpo de Cristo se esté nutriendo. Tremendo. Bueno, hermano Fidel, muchas gracias por estar con nosotros. Los bendecimos, familias de Reto 90. Los esperamos el día de mañana con un nuevo tema que seguirá transformando sus vidas y las nuestras también. No olviden compartir sus comentarios, envíen este link a sus familias, a vecinos, personas cercanas a ustedes para que ellos puedan seguir siendo bendecidos a través de Reto 90. Bendecimos sus vidas, que tengan buena noche. Chao, chao. Buenas noches, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos hoy en el Reto 90. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para acercar tu familia al plan de Dios. No te pierdas el siguiente capítulo. Te esperamos mañana para seguir caminando juntos hacia una vida renovada. Hola, buenas noches. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Alex. Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, Pastor. Tengo una pregunta para ti. Dime la pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Y si 90 días pudieran cambiar tu familia, aceptarías el reto? Muchacho, a ojos cerrados, ¿aceptarías el reto? ¡Claro que sí! Pronto viene Reto 90. Pastor, ¿qué es Reto 90? Reto 90. Acuérdate que en la casa de Obed-Edom, la presencia de Jehová estuvo 90 días. Y en esos 90 días, aleluya, la palabra dice, Alex, que no solamente la gente que los rodeaba, la familia, la ciudad se dio de cuenta al extremo, Alex, que llegó a la voz del rey, que la presencia de Dios había transformado la casa de Obed-Edom
había traído prosperidad, había traído abundancia. Ale, yo declaro que en estos 90 días va a haber bendición, va a haber abundancia, va a haber sanidad. Yo siento de Dios que va a haber algo grande en cada hogar que se comprometa con Dios a estos 90 días de reto. Lo siento de parte de Dios poderosamente, Ale, ¿cierto? Y Alex, acuérdate que la presencia de Dios había estado en la casa de Avinidad. Por 20 años estuvo la casa de Avinidad, y en 20 años la Biblia dice no pasó nada. Y mire, este reto es tan importante, Ale, porque yo me siento que muchos de ustedes aquí llevan 10 años en la iglesia, llevan 15 años, y usted dice es un reto más. No es un reto más, porque cuando la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom y la presencia de Dios se honró, algo pasó, Ale. Sí. Y yo declaro que cada persona que haga este reto con nosotros y verdaderamente haga un compromiso de honra a Jehová, algo va a pasar en su hogar, Alex. Yo lo siento así, algo va a pasar. Yo declaro, esto Dios nos lo dio, ¿verdad, Alex? Cuando el pastor Carlos, yo y Alex estábamos sentados en una mesa y de repente surgió esto de estos 90 días cuando estábamos hablando de mi casa y yo, el tema de mi casa y yo. Y yo creo que esto vino de parte del Espíritu Santo, al extremo que yo les digo a ustedes, yo estoy asombrado, Alex, con lo que Dios está haciendo, porque ¿cuántos pastores, Alex, ahora mismo se han conectado con nosotros? Que vamos, 60 pastores. Cerca de 60 pastores ya tenemos que se van a conectar a este reto. Así es que si 60 pastores se van a conectar, yo hoy llamo a toda la iglesia local, las iglesias que están conectadas a esta visión, que se conecten con nosotros en este reto 90, porque yo sé que este reto 90 va a cambiar, aún siento, Alex, que va a cambiar el estorno, y Dios nos va a dar un nuevo ángulo en el nombre de Jesús, una nueva vía en esta casa en el nombre de Jesús. Lo siento así. Ustedes no se imaginan lo que Dios está haciendo. Tenemos pastores de Noruega, tenemos pastores de España, pastores de Argentina, de Brasil, de México, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Colombia, que se están uniendo a esta iniciativa. Esto es algo que nació en el corazón de Dios. Miren, ustedes saben, la familia creo que en este momento está siendo tan amenazada que Dios precisamente está usando todos sus instrumentos, que está usando toda su fuerza posible para que la familia vuelva a ocupar el lugar que Él estableció para ellas. A través de estos programas vas a poder fortalecer tu familia, amén. Vas a poder fortalecer tu familia, y recuérdate que yo siempre te he dicho, familias fuertes hacen una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte hace una ciudad fuerte. Una ciudad fuerte hace un país fuerte. Un país fuerte transforma un mundo, y es lo que Dios nos ha llamado, a vaciar el mundo y llenar el cielo con gente para la gloria de Dios. Así es que únete con nosotros en esta gran visión que Dios nos ha dado de Reto 90.